La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la revelación viene de Dios Padre, la entrega a Dios Hijo. De Dios Hijo la recibe el ángel, y del ángel la manda al siervo o al ministro que está en la iglesia para compartirla. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios Padre y Dios Hijo dan la revelación, ahí sabemos que tanto Dios Padre como Dios Hijo son ambos en unidad. Entonces ahí no hay contaminación del mensaje. Pero ¿qué pasa cuando el Hijo la revela al ángel? En la categoría del ángel, en la jerarquía, también entendemos o sabemos, tenemos de antemano entendido, que hay los ángeles caídos, que también estos escuchan el mensaje hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque ellos siempre están interfiriendo con el plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios Hijo le da la revelación al ángel, este se la tiene que enviar al hombre, al ministro, en este caso de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que en los lugares celestiales siempre hay quien impide la llegada del ángel, como lo que pasó con Daniel, que se tardaron en darle la respuesta a Daniel. Entonces, entre que le da la respuesta o no le da la respuesta a este ángel, hacen una guerra para que precisamente le estorben y los ángeles caídos se anticipen a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque en esa anticipación transgiversan la verdad. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si uno no está atento, puede transgiversar también el mensaje de Dios en la iglesia. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Y yéndonos al Génesis. ¿Por qué? Porque si queremos saber lo del futuro, tendremos que aprender lo que pasó en el pasado. Entonces nos vamos hasta Génesis, en donde había un huerto. ¿Quién fue plantado en el huerto? Adán. De Adán, entonces tenía un contacto directamente con Dios. ¿Por qué? Porque tenían comunión directa. Dios le platicaba todo a Adán. Pero ¿qué pasó? Había un infiltrado. ¿Y quién era ese infiltrado? La serpiente, quien transgiversó el mensaje de Dios hacia Adán, que era su siervo. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué quiere decir esto? Que no siempre nosotros que estamos delante de Dios o en la presencia de Dios no podemos ser engañados, sino todo lo contrario. Por eso debemos de tener el discernimiento para tener la astucia como la serpiente y anticiparnos para descubrir las artimañas del enemigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener atento el discernimiento para que nosotros procesemos si viene de parte de Dios el mensaje o si viene de parte del enemigo. Amén, amén y amén.